Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene el porvenir. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Esperamos que estén todos muy bien, en su casita allí ya preparados para poder dar inicio a este acompañamiento pastoral que tenemos todos los días martes y jueves. Amén. Sean todos muy bienvenidos a participar de todo este tiempo que estaremos, ¿cierto?, alabando al Señor, que estaremos orando, intercediendo por las necesidades y también, por supuesto, escuchando la palabra del Señor, a ver qué tiene hoy día preparada, ¿cierto?, para cada uno de nosotros. Así y en esta hora quiero yo saludar especialmente a los jóvenes de la iglesia que han estado de cumpleaños, de aniversario. Amén. El domingo se nos olvidó de saludarlos, pero hoy día les saludamos. Amén. Un cariñoso abrazo de parte nuestra y que el Señor les bendiga grandemente, ¿cierto? Ya han cumplido 95 años y Dios les sigue, ¿cierto?, manteniendo en pie. Amén. Solo por su gracia y su misericordia. Así que Dios les bendiga, sean prosperados en todos los caminos, ¿cierto? Y que anden conforme a la voluntad del Señor. Ese es mi saludo para ellos y para cada uno de ustedes que nos acompañen en el día de hoy. Y también, por supuesto, saludar a quienes han estado de cumpleaños. Amén. Nuestra hija Natalia también estuvo de cumpleaños, así que un cariñoso saludo para ella. Estuvo de cumpleaños el día lunes y también como papá estamos contentos y familia de poder tenerle, ¿cierto?, junto a nosotros. 23 años también ha cumplido. Y así cada uno de los hermanos y amigos que en esta hora nos ven, cariñosos saludos para cada uno de ustedes. Dios siga cumpliendo, ¿cierto?, sus propósitos en su vida y sean sus sueños también, ¿cierto?, dados, ¿cierto?, según sea la voluntad de nuestro Dios para también sus vidas. Dios les bendiga. Amén. Me uno a las palabras de saludo de mi esposa para con los jóvenes y por supuesto también para con mi hija, deseándole abundantes bendiciones de parte del Señor. Un abrazo para ustedes y bienvenidos a nuestro programa de acompañamiento pastoral de este día martes. Tal como lo dijimos en los programas anteriores, durante el mes de octubre estaremos tratando temas muy importantes, si Dios así lo permite. Halloween, la Reforma, el Día Nacional del Pueblo Evangélico. Para esta semana sí tenemos el tema de el discípulo de Cristo y los simpatizantes. Discípulo o simpatizante. Más o menos en torno a ese tema estará girando, ¿cierto?, lo que vamos a conversar y lo que Dios estará hablando en nuestras vidas durante esta semana. Y para la futura semana vamos a comenzar a tratar los temas ya anunciados anteriormente. Ahora vamos a orar al Señor para encomendar todo en las manos de Él. Oremos. Dios, delante de ustedes en esta tarde-noche, agradecidos por su presencia y bendición con nosotros. Agradecidos, Señor, porque su obrar no cesa en favor de su iglesia, pero también en favor del mundo perdido. Porque usted, Señor, desea alcanzar a toda persona, familia y pueblo de la tierra que aún está en oscuridad, que aún no, Señor, está en la salvación de Jesús. Por eso esta noche le glorificamos, le exaltamos y colocamos nuestras vidas delante de su altar. Queremos ser en las manos suyas instrumento de bendición para todos nuestros hermanos, amigos, familiares, para todas aquellas personas que han de participar de este programa. Gracias por los jóvenes, bendice sus vidas, Señor, que ellos sigan creciendo espiritualmente, que sigan creciendo numéricamente. Gracias también por nuestra hija Natalia y por cada uno de los que han estado de cumpleaños en estos días. Tu bendición sea abundante sobre sus vidas. Señor, en tus manos les encomendamos. Manifiéstate, glorifícate en este programa, que para tu gloria ya estamos comenzando. Gracias por lo que harás tú en medio nuestro. Habrá bendición abundante para cada uno de los participantes, no tenemos ninguna duda. Así lo declaramos con gratitud, dejando todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y continuando con nuestro programa, vamos a invitarle a entonar el coro Bueno es alabar, oh Señor. Amén. Así, muy bueno, muy agradable delante del Señor, que su pueblo, ¿cierto?, le alabe, le exalte Así a es, Él Señor. su nombre. Así que hagámoslo con todo nuestro corazón y tributémosle a Él, ¿cierto?, todo nuestro cariño, toda nuestra alabanza, Sí, ¿cierto?, Señor. nuestra adoración a nuestro Dios grande, bueno y amoroso. Con las palmas podemos ir haciéndolo y
gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Amén. Amén, alabado sea el Señor. Amén. Muchas razones tenemos para alabar, adorar, exaltar el nombre de nuestro Señor. Hemos cantado ahí diciendo, bueno es alabarte, oh Señor. Y ahí tenemos presente un sinfín de obras, misericordia de Dios a nuestro favor. Tenemos presente quién es Dios, pero también tenemos presente las obras y misericordias de Dios en nuestro favor, que son abundantes. Así que alabado y exaltado sea nuestro Dios, y que nuestra alabanza sea sincera, sea de corazón para Él. Estimados hermanos, amigos, familiares, después de entonar esta preciosa alabanza al Señor, con motivo de expresarle a Él nuestra adoración, nuestra gratitud, ahora vamos a pasar a participar de un video. Como el tema de esta semana tiene que ver con el discipulado, con ser discípulos de Cristo, entonces este video es muy importante porque en parte nos recuerda parte de la historia de la Iglesia de Cristo. Y en esta oportunidad vamos a conocer algo acerca de un mártir. Un mártir tiene que ver con una persona que murió por la causa de Cristo, que murió por la fe de Jesús. Y en este caso nos referimos al conocido personaje Policarpo, un líder de la iglesia de Esmirna. Así que les invito, participemos de este video y a través de él, ¿cierto?, vamos a recibir bendiciones. Siempre les invito, examinémoslo todo, miremoslo con un ojo crítico pero positivo, ¿cierto?, con deseos de recibir bendición de Dios para nuestras vidas. Así que vamos entonces a este video y recibamos la bendición que a través de él Dios nos entregará. Amén. Aunque desde muy joven fue cristiano, solo hasta el final de su vida fue perseguido y ejecutado. Su muerte es el primer martirio registrado con detalle en la historia de la Iglesia posterior al Nuevo Testamento. Bienvenidos a este resumen de la vida de Policarpo de Esmirna. Policarpo vivió durante la era más formativa de la Iglesia, al final de la era de los apóstoles originales, cuando la Iglesia estaba haciendo la transición a la segunda generación de creyentes. La tradición dice que Policarpo fue discipulado por un apóstol y que fue nombrado en el ministerio por uno de los 12 discípulos de Jesús. Si bien es poco o nada lo que sabemos acerca del testimonio final de Ignacio, de quien tenemos un video que dejaremos en la descripción, sí tenemos amplios detalles acerca de su amigo Policarpo, cuando le llegó su hora, casi medio siglo más tarde de la muerte de Ignacio. Discípulo del apóstol Juan. Policarpo nació probablemente hacia el año 69 después de Cristo. No se conocen muchos detalles acerca de su infancia y juventud, tampoco la fecha o detalles de su conversión. Posteriormente, tanto Ireneo, que en su juventud lo escuchó hablar, y Tertuliano registraron que Policarpo había sido un discípulo de Juan el apóstol. Jerónimo escribió que Policarpo fue un discípulo de Juan y que el mismo Juan le había ordenado líder de la iglesia de Esmirna. En sus últimos años, Policarpo trató de resolver disputas sobre la fecha para celebrar la Pascua y se enfrentó a uno de los herejes más problemáticos de la iglesia, Marción, a quien llamaba el primogénito de Satanás. Policarpo también fue responsable de traer al cristianismo muchos gnósticos. Su único escrito existente, una carta pastoral a la iglesia de Filipos, muestra que tenía poca educación formal, que era modesto, humilde y directo. Confrontación con Roma. Corría el año 155 después de Cristo, y aún los cristianos no eran perseguidos masivamente.
A los cristianos no se les buscaba, pero si alguien les delataba y se negaban a adorar a los dioses romanos, les castigaban. Policarpo ejercía su ministerio en Esmirna cuando un grupo de cristianos de la ciudad fue acusado y condenado por los tribunales. Antes de ser asesinados, se les aplicaron los más dolorosos castigos, pero ninguno de ellos negó su fe, pues descansando en la gracia de Cristo tenían en menos los dolores del mundo. Por fin le tocó el turno a un anciano cristiano llamado Germánico de presentarse ante el tribunal, y cuando se le dijo que tuviera misericordia de su edad y abandonara la fe cristiana, Germánico respondió diciendo que no quería seguir viviendo en un mundo en el que se cometían las injusticias que se estaban cometiendo ante sus ojos, y uniendo la palabra al hecho, incitó a las fieras para que le devorasen más rápidamente. El valor y el desapego de Germánico enardecieron a la multitud, que empezó a gritar que mueran los ateos, es decir, los que se negaban a creer en los dioses romanos. Y finalizaron la arenga diciendo que traigan a Policarpo. Huyendo de Roma. Cuando Policarpo supo que se le buscaba y ante la insistencia de los miembros de su iglesia, salió de la ciudad y se refugió en una finca en las cercanías. A los pocos días, cuando los que le buscaban estaban a punto de dar con él, huyó a otro lugar, pero cuando supo que uno de los que habían quedado atrás, al ser torturado, había dicho dónde se escondía, él, el anciano Policarpo, decidió dejar de huir y resistir las consecuencias. Cuando Policarpo escuchó que los funcionarios romanos venían a arrestarlo, quiso esperarlos en casa, pero mientras estaba allí en oración, recibió algún tipo de visión. Lo que sea que viera o escuchara, no lo sabemos. Simplemente informó a sus amigos que ahora entendía, debía ir a la hoguera. Los soldados romanos finalmente descubrieron el paradero de Policarpo y llegaron a su puerta. Cuando sus amigos lo instaron a huir nuevamente, Policarpo respondió: «Hágase la voluntad de Dios», y dejó entrar a los soldados. A juicio. Policarpo fue escoltado hasta el procónsul local Statio Quadratus, quien lo interrogó frente a una multitud de curiosos. Policarpo no parecía desconcertado por el interrogatorio. Mantuvo un ingenioso diálogo con Quadratus hasta que éste perdió los estribos y le amenazó. Policarpo solo le dijo a Quadratus que mientras el fuego del procónsul dura solo un poco, el fuego del juicio reservado para los impíos no se podía apagar. Policarpo concluyó: «¿Pero por qué te demoras? Ven, haz lo que quieras». De nuevo Quadratus le insistió diciéndole que si juraba por el emperador y maldecía a Cristo, quedaría libre, a lo que Policarpo respondió: «Llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó?». Finalmente, los soldados le agarraron para atarlo a una estaca, atado ya en medio de la hoguera, y cuando estaban a punto de encender el fuego, Policarpo elevó la mirada al cielo y oró en voz alta: «Señor Dios soberano, te doy gracias, porque me has tenido por digno de este momento, para que, junto a tus mártires, yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén». Así murió aquel anciano obispo a quien años antes, cuando todavía era joven, el viejo Ignacio había dado consejos acerca de su labor pastoral y de la necesidad de ser un ejemplo de firmeza en medio de la persecución. Un relato sobre el asesinato de este mártir concluyó diciendo que la muerte de Policarpo fue recordada por todos, incluso los paganos lo mencionan en todos los lugares. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que una verdadera convicción en el Evangelio nos libra del temor a la persecución? ¿Por qué crees que los cristianos de hoy dudan tanto ante la necesidad de defender sus convicciones cristianas? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. ¿Qué les ha parecido el video? Ahí está delante de ustedes este hermoso y gran ejemplo de este siervo de Dios, de este discípulo de Juan. Según la historia reconoce que por causa de Cristo, por no negarse a maldecir a Cristo, sufrió el martirio. Y ese es un buen ejemplo que nos deja este hombre, ¿cierto? Ya anciano, ¿cierto? No rehusó ir a la cárcel, no rehusó el sufrimiento,
el morir por causa de Cristo, porque él tenía amor para con Dios, tenía sincero amor para con Cristo, estaba seguro de quién era Jesús para él, estaba seguro de la salvación y con tanto amor él compartía de Jesús. Así que eso debe estimularnos a nosotros a amar a Dios, a amar a Jesús y a compartir, ¿cierto?, este evangelio glorioso con otras personas, no importando el costo. No siempre va a ser fácil, van a haber incomprensiones, van a haber críticas, hasta puede haber persecución y hasta alguno de nosotros por causa de Cristo puede que vaya a la cárcel o tenga que sufrir el martirio. Pero son bienaventurados los que sufren por la causa del Señor. Así que espero que este lindo ejemplo de Policarpo, uno de los líderes de la iglesia de Esmirna, hoy en el siglo XXI sea útil para usted, para mí, que nos estimule a confiar y a esperar en la gracia del Señor. Demos gracias a Dios por lo que hemos visto, por lo que hemos recibido, bendiciones que Dios comparte con nosotros a través de este video. Señor, esta noche bendecimos su glorioso nombre, le damos gracias a usted por este lindo ejemplo, gracias por Policarpo, él descansa en gloria, pero sus hechos, sus acciones siguen hablando en este tiempo, Señor, ya han transcurrido tantos siglos. Gracias, Señor, que la iglesia reciba este ejemplo de fe y que nos estimule a nosotros a ser valientes, a amarle a usted, a cumplir la tarea que tenemos que realizar, como es el compartir de Jesús. En tus manos nos encomendamos. Gracias, Señor. Y oramos por los que hoy, por causa de Cristo, son perseguidos, son encarcelados. Señor, algunos de ellos, Señor, están sentenciados a muerte. Oramos para que sean fortalecidos en Cristo Jesús, Señor, y no nieguen la palabra, ni nieguen a Jesús, sino que perseveren fieles hasta el fin. Bendice, Señor, las esposas de estos tus siervos, los hijos de estos tus siervos, Señor, algunas viudas, Señor, de mártires de la fe del tiempo presente. Oramos para que tú les consueles, les fortalezcas, les llenes de tu gracia, y sus hijos, Señor, no renuncien a la fe, no vuelvan atrás, sino por el contrario, Señor, continúen adelante. Oramos dejando en tus manos nuestra vida y la vida de la iglesia, Señor, pidiendo sobre nosotros tu gloriosa bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a cantar una preciosa alabanza, todos juntos, para al Señor, una alabanza también que es muy conocida. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién? Nadie, ¿cierto? Así que a confiar en el Señor y a marchar firmes adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Es preciosa la alabanza que hemos cantado. Así que a confiar plenamente en el Señor, que estando en dependencia de Él y en sus manos, nada, absolutamente nada, podrá hacernos daños y podrá separarnos de Él. En Él estamos firmes y en Él estamos seguros. Dios nos bendiga. Amén.
Le invitamos ahora que pasemos al tiempo de preguntas y de respuestas. Amén. Nuestro tema general, como bien sabemos, ¿cierto?, es nuestro presente y futuro en Cristo. Así Y el es. tema para la presente semana será discípulos o simples simpatizantes. Un título, ¿cierto?, bien interesante, así que vamos a estar tratando este tema. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Amén. Primera pregunta, ¿qué es un discípulo? Un discípulo básicamente es un aprendiz, es un alumno o seguidor de un líder o maestro. Un aprendiz, un alumno, un seguidor de un líder o maestro. También significa persona que sigue una determinada doctrina. En la Biblia se le llama discípulos de Cristo a los creyentes que seguían a Jesús, dispuestos a aprender de Él para practicar sus enseñanzas. Eso era determinante para ser un discípulo de Jesús. Alguien que cree en Él, que le sigue para aprender de Él y para practicar sus enseñanzas. Eso básicamente es un discípulo. Así es. Muy bien, pasamos a la pregunta número 2. ¿Cómo se llega a ser un discípulo de Cristo? Según lo que vemos en la Biblia, se llega a ser un discípulo de Cristo en respuesta al llamado que el mismo Cristo realiza a, ¿cierto?, los oyentes. Es Él el que llama, ¿cierto? Y el oyente, ¿cierto?, que cree y que responde al llamado, ¿cierto?, llega a ser un discípulo de Jesús. Los que fueron discípulos de Cristo, primero oyeron su voz, escucharon su voz, oyeron hablar de Él. Básicamente eso. Primero oyeron hablar de Él. Lo segundo, aceptaron que Jesús era el Mesías prometido, que Jesús era el Mesías enviado por Dios. Luego, le recibieron por la fe en sus corazones como su único, que diga, y suficiente Salvador y Señor. Primero, escucharon hablar de Jesús. Luego, creyeron que Jesús era el Mesías prometido. Tercero, le recibieron en su corazón como su único y suficiente Salvador y Señor. Luego, se convirtieron en sus alumnos, para aprender de Él y para seguir o practicar sus enseñanzas. Así que se llega a ser un discípulo de Jesús, en resumen, ¿cierto?, luego de haber oído hablar de Él, de haber aceptado que Él es el Mesías, de haber escuchado su voz, de haberle aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, e inmediatamente uno, el que acepta a Jesús, se somete a Él, ¿cierto?, como siervo, reconoce que Cristo es el Señor, para aprender de Él y para seguir sus enseñanzas. Así que básicamente es eso. No ha cambiado mucho con lo que hoy sucede. Así que siempre comienza con oír para luego creer y recibir a Cristo. Así es, muy bien. Pasamos a la tercera y última pregunta de este tema. Dice, ¿cuáles son las principales responsabilidades de un discípulo? Claro, aquí llegamos a un tema sumamente importante. Las principales responsabilidades de un discípulo de Cristo. Primero es permanecer en comunión con Jesús. Permanecer en comunión con Jesús, su Maestro y Señor. Y ahí tenemos una porción importante que vamos a leer, que es Marcos capítulo 3, versículos 14 y 15. Amén. Escuchemos la palabra del Señor, que es muy importante el contenido, el mensaje que ahí Marcos dejó registrado, o el Espíritu Santo dejó registrado para nosotros. Marcos 3, versículos 14 y 15. Amén. Dice así. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Ya, ahí dice algo importante, la palabra, que Jesús, ¿cierto?, fue el que estableció a 12, llamó a 12, ¿cierto?, para que fueran sus discípulos y apóstoles al mismo tiempo, ¿cierto? Fueron mucho más los discípulos, pero aquí se hace referencia a 12 porque, ¿cierto?, también los está relacionando con los apóstoles, con los líderes de la iglesia. Y dice que los estableció para que estuviesen con Él. Uno de los propósitos por los cuales Jesús llamó, ¿cierto?, a la gente para que sea un discípulo de Él,
y también en este caso apóstol de Jesucristo, fue para que estuviesen con Él. Lo que más le interesa a Jesús es la comunión íntima, ¿cierto? Con sus seguidores, con sus alumnos, ¿cierto? Es comunión, comunión. Y esa es una de las responsabilidades de cada discípulo, de aquel que ha oído la voz de Jesús, de aquel que ha respondido al llamado de Jesús, de aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, ¿cierto? De aquel que viene para aprender sus enseñanzas y para practicarlas, ¿cierto? Responsabilidad principal es permanecer en comunión con Cristo, su Maestro y su Señor. La segunda responsabilidad es vivir lo que aprende de Jesús. Primero es permanecer en comunión con Él, y segundo es vivir lo que aprende de Jesús. Escuchemos la lectura de Juan 8:31. Amén, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Oh, qué tremendo, ¿cierto? Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Los discípulos, los alumnos de Jesús, los seguidores de Jesús, los verdaderos seguidores de Jesús, ayer y hoy, tienen como responsabilidad, primero, la comunión con Jesús, su Maestro. Pero lo segundo es aprender de Jesús, su Maestro, ¿cierto? Aprender de Él, venir para aprender de Él y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Escuchemos lo que nos dice Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Responsabilidades del discípulo, del verdadero discípulo. Primero, hemos visto permanecer en comunión con Jesús, su Maestro, porque para eso nos llamó Jesús, para tener comunión íntima y profunda con Él. Segundo es aprender de Él y practicar sus enseñanzas, porque el verdadero discípulo es aquel que guarda la palabra de Jesús, ¿cierto? Pero en tercer lugar, la responsabilidad del discípulo es hacer otros discípulos. Lo que ha recibido de Jesús tiene que compartirlo. Las enseñanzas, practicarlas y compartirlas con otros, para que otros se conviertan luego en seguidores de Jesús. La responsabilidad del discípulo es hacer más discípulos, es llevar a otros a Cristo, para que otras personas, hombres y mujeres, se conviertan también en seguidores de Jesús. Así que a lo menos esas son tres importantes responsabilidades del discípulo: tener comunión con Jesús, su Maestro, aprender de Él y guardar sus enseñanzas, y tercera responsabilidad, hacer otros discípulos, llevar a otros a los pies de Jesús para que se conviertan también en discípulos de Cristo. Amén. Amén. Bueno, ese ha sido el tema del día de hoy. Ya el próximo jueves seguramente vamos a estar profundizando más, Amén. ¿cierto?, acerca del tema discípulos o simples simpatizantes. Entonces, una pregunta, ¿cierto?, que debemos de hacerlo, y usted, si está con la duda ahí, que el Señor vaya aclarando esto y que nos Amén. ayude realmente a querer ser ese verdadero discípulo. Y como Amén. dice esta alabanza que vamos a cantar a continuación: Jesús, Jesús de Nazaret, tu misma imagen quiero tener. Que ese sea el deseo de todos aquellos que, cierto, somos discípulos de Jesús, queramos ser, cierto, como Cristo, el varón perfecto, que Amén. es, cierto, la voluntad de nuestro Dios, que nos parezcamos cada día más a su Hijo, para Amén. que así podamos cumplir la voluntad de Dios y también poder, cierto, ser de imitadores, ¿cierto? Sí. Para otros que quieran también Ejemplo llegar, para o otros. de ejemplo, ¿cierto? Para otros que quieran ser discípulos de Cristo Jesús. ¿Ah? Es hermoso esto, y cantemos Claro. este cántico, ¿cierto?, que nos habla acerca de esto y de querer anhelar cada día más ser como Cristo. Claro, imitadores de Cristo y ejemplos para otros. Eso, Sí, así así es. es. Muy bien. Jesús, Jesús de Nazaret, tu misma imagen quiero tener. ¿Cuál eres tú? Anhelo ser. Jesús, Jesús de Nazaret. Jesús, Jesús
Jesús de Nazaret, tu misma imagen quiero tener. ¿Cuál eres tú? Anhelo ser Jesús, Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Así es. En esto tenemos que ir avanzando, creciendo como discípulos hoy de Jesús. Amén. Pasaremos ahora a una reflexión bíblica. Teniendo presente todo lo que hemos estado viendo en este programa, estamos comenzando a tratar este tema, discípulo o simpatizante, vamos ahora a responder a una gran pregunta. ¿Quién es hoy un verdadero discípulo de Jesús? Repito, ¿quién es hoy un verdadero discípulo de Jesús? La base bíblica será Marcos capítulo 8, versículos 34 y 35. Así que voy a pedir a mi esposa que lea esta hermosa porción bíblica para bendición de todos. Marcos 8, 34 y 35. Escuchemos. Amén. Dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Amén. Gloria al Señor. En parte, esta porción bíblica responde a esta gran pregunta. ¿Quién es hoy verdaderamente un discípulo de Jesús? De acuerdo a lo que nos enseña acá la palabra del Señor, es primeramente quien ha respondido con sinceridad al llamado de Jesús. Es Jesús quien aparece en el camino de toda persona y es Jesús quien llama a que le sigamos. Entonces, un verdadero discípulo de Jesús hoy es aquel que ha respondido con sinceridad al llamado de Dios, al llamado audible, a través de un predicador, a través de un maestro, al llamado del Espíritu de Dios al espíritu humano, ¿cierto? Un llamado que solamente escucha una persona a veces. No importa cómo Dios o cómo Cristo haya llamado, el discípulo verdadero de Jesús hoy es aquel que ha respondido con sinceridad, de todo corazón, al llamado más importante que el ser humano ha recibido. Dar una respuesta, dar un sí a Jesús es también la respuesta más importante que un hombre o una mujer puede dar, ¿cierto? La decisión más importante es la decisión de seguir a Jesús. Habiendo oído la voz de Jesús, ¿cierto? Responder con un sí. Una segunda cosa importante, ¿quién es verdaderamente hoy un discípulo de Jesús? Es quien ha renunciado a sí mismo o quien se ha negado a sí mismo. Negarse a sí mismo tiene que ver con morir al yo. Morir al yo cada día para vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Morir al yo o negarse a sí mismo tiene que ver también con morir a los deseos pecaminosos para vivir la vida de Cristo. Entonces eso es muy importante porque eso habla de una verdadera decisión que se ha tomado. He oído la voz de Dios, de Cristo, reconozco que Él es el Mesías, que Él es el Salvador y respondo con un sí a su llamado para seguirle, ¿cierto? Pero esta respuesta o ese sí implica un morir al yo o un negarse a sí mismo, a hacer mi voluntad para ahora hacer la voluntad de Cristo, a negarme a los deseos pecaminosos, ¿cierto? Para vivir todos los días de acuerdo a la voluntad de Jesús. También acá se habla de que un verdadero discípulo de Jesús es aquel que toma su cruz cada día. Esto de tomar la cruz tiene que ver con estar dispuestos cada día a morir a sí mismos. Es un poquito parecido a lo que estaba diciendo anteriormente. Morir a sí mismo. Y eso tiene que ver con una entrega absoluta a Jesús. Quienes confían plenamente en Jesús, quienes han depositado sus vidas a Cristo, quienes confían plenamente en Él, hoy son verdaderos discípulos de Jesús, ¿cierto? Pero también aquel que está, si es necesario, dispuesto a morir por la causa de Cristo. Tomar la cruz, ¿cierto? Tiene que ver con confianza absoluta en Jesús, negarse a sí mismo
y confiar plenamente en Jesús. Tomar la cruz tiene que ver con estar dispuesto al sufrimiento y, si es necesario, a morir por la causa de Cristo. Y todo eso tiene que ver con una decisión sincera. Quien verdaderamente ha respondido con un sí, pero con un sí sincero al llamado de Jesús, se niega a sí mismo, toma su cruz cada día para luego seguir a Jesús. Y seguirle no un tiempo, sino seguirle por siempre. ¿Cierto? El que toma una decisión sincera con Jesús no es aquel que camina un par de semanas, o un par de meses, o algunos años, y luego vuelve atrás, como sucede con algunas personas. No. El que toma una decisión genuina, sincera, al llamado de Jesús, está dispuesto a todo esto, a negarse a sí mismo, a no hacer ya su voluntad, sino a hacer la voluntad de Cristo, ¿cierto? A tomar la cruz, estar dispuesto a sufrir y hasta a morir por Cristo, ¿cierto? A confiar plenamente en Él y a seguirle todos los días, ¿cierto? ¿Cierto? Hasta que Cristo venga por cada uno de nosotros. Así que esta porción bíblica, Marcos 8, 34 y 35, en parte responde a esta gran pregunta: ¿quién es hoy verdaderamente discípulo de Jesús? Vamos a leer nuevamente esa porción para reforzar esta importante verdad bíblica. Dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Claro, Jesús aparece a nuestro encuentro, Él llama, y Él dice: esto significa creer en mí, y esto significa, ¿cierto?, seguirme a mí. Ahora ustedes tienen que tomar la decisión. El que quiere venir en pos de mí, ¿cierto? Es lo que Jesús dice. La decisión queda en las manos del hombre y la mujer que escucha la voz de Jesús. Estimados hermanos, hermanas, amigos, familiares, ¿qué le dice a su vida esta palabra? ¿Lo que aquí se relata es también su experiencia? ¿Es usted uno de aquellos que, habiendo oído el llamado de Jesús, respondió con un sincero sí? Y ahora está viviendo una vida nueva, la vida que Cristo le ha dado. ¿Es usted uno de aquellos que hoy permanece en comunión sincera con Cristo? ¿Dispuesto a aprender de Él para vivir de acuerdo a sus enseñanzas? ¿Es usted uno de aquellos que cada día, por causa de Cristo, está dispuesto a negarse a sí mismo, a sus deseos pecaminosos, a su voluntad, para vivir de acuerdo a su voluntad? Pero no solamente eso, también está dispuesto a tomar la cruz, a sufrir y a morir por la causa de Jesús. ¿Cuál es su respuesta a estas importantes preguntas? Si su respuesta es sí, gloria a Dios, gloria a Jesús. Usted hoy, aunque es imperfecto como yo, pero tiene la dicha de ser un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús. También un hijo de Dios. Una persona bienaventurada, una persona abundantemente bendecida. Si su respuesta es no, estimado amigo, estimado oyente, decídase pronto por Jesús. Lo que usted va a perder no se compara con lo que usted va a recibir. ¿Cierto? Al seguir a Jesús habrán pérdidas, pero mayormente habrán ganancias. Así que le invitamos, sea usted un discípulo de Jesús. Si Jesús ha hablado a su corazón, o si Jesús está hablando a su corazón, no le responda con un no, sino respóndale con un sí, dispuesto a seguirle, ¿cierto?, para vivir de acuerdo a su voluntad, aunque eso signifique sufrimiento y en algunos casos la misma muerte. Que Dios nos bendiga en esta noche. Demos gracias al Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo, por esta tu palabra que hoy, Señor, hemos compartido brevemente con nuestros hermanos, hermanas y amigos. Amén. Gloria a ti por los que hoy son discípulos tuyos, por estos hombres y mujeres que son verdaderos discípulos de Jesús, que no son cristianos solamente de palabras, sino que lo son de hecho y en verdad. Padre, alabado sea tu nombre, fortalece sus vidas y aviva la obra en sus corazones. Y aquellos que aún no se deciden por Jesús, aquellos que han escuchado la voz y que la siguen oyendo y que están respondiendo con un no, oh Dios, oramos para que pronto respondan con un sí, Señor, para que no teman lo que
en lo que lo que posiblemente han de sufrir, sino que miren, Señor, lo que tú estás ofreciendo, el perdón y la vida eterna. Amén. Delante de ti encomendamos a cada oyente conforme es la necesidad de cada uno de ellos. Oramos por bendición a favor de tus discípulos y oramos por salvación a favor de aquellos que aún no se deciden. Es lo que te pedimos, dándote gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos al Señor por su palabra, que Amén. en esta hora, ¿cierto?, nos ha hablado, Así es, Señor. ¿cierto?, acerca de quién es verdaderamente discípulo de Jesús. Amén. Para cerrar este espacio, vamos a entonar el himno precioso que nos habla acerca de esto, ¿cierto? Ya pertenezco a Cristo Así es. y Él pertenece a mí. Y dice esa estrofa, es mío por la eternidad y en esta vida también, Amén. aquí. Así que gocémonos y alegrémonos, ¿cierto?, por tener a Cristo Jesús en nuestras vidas, ¿cierto? Y poder seguir su ejemplo, ¿cierto? Y poder disfrutar cada día de su amor, de sus enseñanzas, ¿cierto? De todo lo hermoso que podemos recibir de parte de Él. Amén. Y que esto anime también a muchos otros para que quieran ser discípulos de Cristo Jesús. Solamente tienen que aceptarle, recibirle en su corazón y volverse así, ¿cierto?, un discípulo de Cristo Jesús. Entonemos entonces este himno acompañado de la letra y de la música que va a aparecer allí en su pantalla. Amén. Amados hermanos, qué lindo himno, ¿cierto? Ya pertenezco a Cristo. Soy un discípulo de Él. Soy un seguidor de Él. Cada día, ¿cierto? Anhelo tener comunión con Él, aprender de Él. Me es un placer, una bendición vivir de acuerdo a sus enseñanzas, porque a través de ellas recibo abundante bendición. Y no importa que tenga que sufrir en esta vida. Los que sufrimos con Cristo hoy, reinaremos con Él mañana.
¿cierto? La salvación es por gracia, no es porque yo pierda la vida, ¿cierto? La salvación es un regalo de Dios, no es por méritos humanos, pero Dios tiene hermosas recompensas que compartir con todos nosotros. Así que firmes adelante en Cristo Jesús. Amén. Bien, les invitamos para el próximo jueves, el día en el cual vamos a continuar con este tema, discípulos o simples simpatizantes, y mayormente estaremos tratando el tema de los simpatizantes. ¿Quién es un simpatizante? Así que les invitamos, participe con nosotros el próximo jueves a las 19:30 horas. Mañana miércoles es día de ayuno y oración distrital, así que también los hermanos y hermanas están invitados. Agradecemos a Dios por nuestra hermana Inés Jara, que junto a su equipo siempre están recordándonos los días de ayuno y oración. Gracias al Señor por el ministerio que cumple nuestra hermana Inés. Que Dios bendiga a nuestra hermana Inés y que cada uno de nosotros también seamos obedientes a ella. No olvidar que todas las peticiones que usted desea que sean incluidas en la lista tienen que ser enviadas aquellas solicitudes a nuestra hermana Inés Jara. Entonces ella va a integrar, ¿cierto? O va a incorporar su necesidad a la lista que tenemos como iglesia. Amén. Qué bueno. Entonces, ahora ya llega el tiempo de decir gracias al Señor por este programa y pedir nuevas bendiciones para todos nosotros, encomendando también el descanso de esta noche. Así que oremos al Señor. Dios Todopoderoso, en esta noche ya te damos gracias por habernos permitido hoy día martes tener este programa de acompañamiento pastoral. Gracias por tu presencia y tu bendición con nosotros. Gracias, Señor, porque hemos podido cantar a tu nombre, porque hemos podido orar delante de ti, porque tú nos has hablado a través de tu palabra para bendecir la vida de quienes ya somos tus discípulos, Padre, pero también para llamar a otros a seguir a Jesús. Gracias, Señor, te adoramos, te glorificamos. Y ahora, delante de ti, una vez más, nuestros hermanos, amigos y familiares. Te pedimos por ellos. Tú conoces qué es lo que ellos están experimentando, Señor, qué están viviendo en el día a día, Padre. Pero teniendo presente, Señor, que las necesidades son múltiples, Señor, oramos para que tú renueves la fuerza de los que están cansados. Oramos para que tú fortalezcas al débil. Oramos para que tú consueles al afligido. Oramos para que tú, Señor, sanes al enfermo. Oramos para que tú abras puertas de bendición para aquel que tiene necesidades económicas. Oramos para que tú restaures cada matrimonio y cada familia. Oramos para que tú bendigas a los ancianos, a las viudas y viudos de la iglesia. Oramos para que tú bendigas a los jóvenes y también a los niños. Pero oramos también para que tú bendigas a nuestros amigos y simpatizantes. Queremos que ellos, Señor, sean de Cristo. Sí, por eso oramos por sus vidas, por salvación de aquellos que aún no la han alcanzado. Y bendice también a nuestra familia a la distancia, la familia de nuestros hermanos que está lejos. Señor, que están pasando por pruebas o dificultades, delante de ti dejamos todo. Señor, y el descanso de esta noche, gracias, Dios, porque tú siempre estás con nosotros. Tu promesa es que en paz nos vamos a acostar y vamos a descansar y vamos a levantarnos renovados por tu presencia y tu bendición que continúa con nosotros mientras dormimos. A ti la honra y la gloria, y delante de ti dejamos todo. Con gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Será hasta el jueves, si Dios así lo permite. Bendiciones. Chao. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica